Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy es la última clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hacer un ejercicio en esta hora y media con el capítulo 6, que es sobre vivienda de Boaventura, de ese esquema que yo les decía metodológico, de cómo se... eh, es un esquema que no es solo para analizar un texto. La metodología que yo he usado, que estoy usando para calificarles o evaluarles más bien esta unidad de pensamiento jurídico crítico es la de hacer un análisis como epistémico crítico, que más que epistémico es un análisis crítico en general de un texto, de un caso de derechos humanos. Esto lo pueden usar ustedes para cualquier texto que lean sobre derecho y se van a dar cuenta, bueno, esto no es crítico, esto sí lo es, incluso si no es crítico, regularmente epistemológicamente no es material, epistemológicamente no es empírico, o puede ser empírico, como hemos comentado en otras ocasiones, les he comentado en esta unidad que puede haber estudios sociológicos, sobre todo sociológicos, que no sean realmente, aunque sean empíricos, no son críticos, no son críticos, porque explican la realidad, la describen, pero no intentan transformarla. Solo te dan elementos de explicación, de describir qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, pero el intento de transformación siempre se queda muy corto, ¿no? Se queda corto, entonces, bueno, eh, regular, entonces les decía, ustedes pueden analizar textos, pero también con este ejercicio ustedes pueden construir sus demandas, por ejemplo. Si ustedes son abogadas y abogadas, esto es un esquema que les sirve, no para que así con esos 4 puntos construyan la demanda tiene su propia estructura, ¿no? Las estructuras de una demanda regularmente tienen fundamentos de derecho, fundamento general, después viene toda la descripción de los hechos, y vas intercalando, depende de cómo lo quieras hacer, intercalando o no. Cuando digo una demanda también puede ser una queja de derechos humanos, intercalando o no los fundamentos jurídicos, o puedes hacer todos los hechos y después hacer los jurídicos. A mí me gusta intercalar porque tú vas explicando lo que dice la norma jurídica respecto a la violación, a los hechos y las violaciones que esto implica, ¿no? Tú puedes hacer una triada ahí argumentativa. No sé si ustedes les han dado argumentación jurídica, y cuál es la mejor forma de redactar una demanda o una queja de derechos humanos, que al final tú puedes ir a cualquier entidad de derechos humanos y no tienes que redactar nada, con solo explicar lo que te está pasando, ellos son los que tienen que hacer toda esa traducción, ¿eh? Pero bueno, ustedes van a ser juristas y a eso se van a dedicar, no, lo pueden hacer ustedes. Una queja de derechos humanos, una demanda de cualquier ámbito, civil, penal, amparo, eh, incluso una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, eh, una demanda, todo tipo de demanda que ustedes quieran interponer en el ámbito jurisdiccional, o si ustedes van a ser jueces, secretarios de acuerdo, igual, ahí hay una estructura de las sentencias que ya más o menos está establecida. Pero el otro día conversábamos, ¿se acuerdan que había una sentencia muy linda para niños y niñas explicada de manera muy sencilla? Podríamos luchar porque eso ocurra para todos y todas, ¿eh? A lo mejor no tan sencilla como un niño y niña, pero sí lo suficiente como para que la gente entienda y romper el lenguaje críptico este del derecho, ¿no? Para socializar el derecho. Entonces, si van a ser jueces también, tener este esquema en la mente. Y este esquema es lo que yo dije en la clase anterior, ¿no? A ver, ¿quién me repite las preguntas? Yo las tengo acá, pero quiero copiarlas de nuevo porque siempre las reformulo. A ver, ¿cuál? ¿No las copiaron? No. ¿Cuáles son las contradicciones sociales del caso? Es la primera. Pues, ¿cuáles? Tienes un caso enfrente. Recuerden que al final el pensamiento jurídico crítico también no solamente es para hacer casos, pero también tú puedes analizar un texto, el de Tamayo, tú puedes analizar el texto de Tamayo. El caso es el texto de Tamayo, ¿no? El caso es el texto en sí de filosofía. ¿Sí se entiende? Cuando hablamos de caso, no solamente hablamos de un caso de derechos humanos, yo les estoy poniendo casos de derechos humanos, incluso ya muy articulados en este esquema,
porque están construidos así, esa es la idea. El pensamiento jurídico crítico no es que sea muy esquemático en esto, pero tenemos una lógica. Si tú tienes las bases epistémicas críticas, siempre vamos a tener este nivel de pensamientos, ¿no? De pensamientos y de cuáles son de estas 4 líneas fundamentalmente, ¿no? Entonces, sí, el caso puede ser un libro, el caso puede ser también que tú estés leyendo una sentencia o leyendo una demanda, ¿no? Y darte cuenta y decir, pero esta demanda es súper ultra positivista y le faltan muchísimos elementos o esta sentencia es súper formalista. No tienes que decir positivista, puedes decir formalista, formalista, normativista, porque además puede ser que los argumentos que les den los propios jueces o los propios abogados estén dentro de esa propia lógica de únicamente que es interpretación y lo que dicen los artículos. Ya si se van a principios generales de derecho son un poquito más de argumentación jurídica, ¿no? De argumentación jurídica, pero eso no les quita normativismo, ¿eh? Eso lo que hace es profundizar los ámbitos del normativismo. ¿Qué es lo que tiene más o menos este ámbito? Tenemos que poner contexto, situación del caso. Y la situación, no quiero hablar de contexto histórico, porque contexto histórico sería, bueno, ¿cuál es el contexto histórico de México hoy? Pandemia, no sé, crisis económica global, del mundo hoy, ¿no? Pandemia, crisis económica global. No estamos hablando de todo eso, estamos hablando respecto a un caso, ¿no? Por ejemplo, una persona que es imputada penalmente, ¿no? Pero esta persona vive en determinado barrio pobre, viene de una condición social de pobreza extrema, viene, su nivel educativo, por ejemplo, es muy bajo, tuvo que dejar de estudiar desde muy pequeño. Eso también te contextualiza los casos, ¿no? ¿Sí se entiende? El contexto no es una cosa tan macro, puede ser muy macro o puede ser lo que yo les llamé en clase situación situacional, ¿no? Y la situación puede ser respecto al caso, eh, por ejemplo, la persona imputada, si es derecho penal, o el caso de derechos humanos. En derechos humanos se ve más claro cuál es el problema. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones sociales de un caso? Sea un caso de derechos humanos, sea un libro, sea una sentencia, lo que ustedes estén analizando. ¿Cuáles son las contradicciones sociales de un caso? A ver, estamos 3:44. ¿Qué cosa es una contradicción social? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Ya esto sí tiene más que un poquito que ver con mi texto, el derecho como ciencia social, en la parte sobre todo el derecho, el derecho como ciencia social, ¿no? La parte de la teoría crítica, algo así, no me acuerdo ahora cómo se llama. A ver, para ustedes, qué sería una contradicción social? Rápido, tampoco tenemos que hacer un tratado aquí. Dos posiciones que son incompatibles, ¿no? Pero, ¿qué lo hace social? Porque, Jimena, tú y yo podemos tener dos Ah, posiciones incompatibles de que a ti te guste el rojo y a mí el azul. ¿Eso es una contradicción social? no. Ah, Bueno, podría ser una realidad social. Bueno, dos realidades sociales que son incompatibles. bueno, pueden ser, primero, dos, no solamente, pueden ser dos, pueden ser tres, pero siempre es intersubjetivo. Estoy de acuerdo contigo, eso está muy bien. Intersubjetividad implica más de dos personas, ¿no? Siempre. Pueden ser grupos sociales, pueden ser dos personas o pueden ser varias situaciones, varios fenómenos, ¿vale? Varios fenómenos, vamos a decirlo así. No solo tiene que ver con una subjetividad, también tiene que ver con fenómenos, ¿no? Y al final todo tiene que ver con subjetividad y fenómenos. Y que sean más que incompatibles, que entren en contradicción. No es A menos A, es A y B con contradicciones, no se entienden en determinadas cosas, o sencillamente, más que no nos entendemos, es que entramos en contradicción, que estamos en, que genera problemas sociales, porque no es un tema de posición ideológica, es un tema de problemática. La contradicción social es un problema, ¿sí? Es un problema.
y un problema que evidentemente es social. Por eso implica que sea entre más de 2 personas o entre más de 2 grupos sociales, siempre tiene que, no es, incluso puede haber contradicciones sociales en un mismo grupo, un movimiento, que tú estudies un movimiento social y adentro haya contradicciones internas en el movimiento, ¿eh? Eso se puede estudiar también, perfectamente. Pero bueno, al final está lleno de grupos, de personas, de subjetividades, ¿no? Ahí adentro. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la y este es un primer punto que tiene que ver con la escuela crítica de Frankfurt, que le dijo a Karl Popper: "No, no, no, el conocimiento científico social no parte de la razón, de que tú tengas en la razón la verdad de lo que por donde empieza el conocimiento. Empieza porque parte de las contradicciones sociales, de los problemas sociales. De ahí emerge, de ahí emerge". Entonces, ese es el primer punto. Cuando tú analizas un caso, cuando tú analizas un libro, cuando tú analizas una sentencia o cuando tú vas a acompañar un movimiento social, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Cuál es el problema social fundamental? Y aquí quiero que sea fundamental. ¿Por qué es fundamental? Fíjense, estoy explicando esto de una manera que no está del todo así descrito en la tarea de, eh, de la página. Bueno, la tarea de la página dice que primero expongas de qué caso vas a hablar de manera sucinta, ¿no? No más una cuartilla, y después dice cuáles son las contradicciones sociales. Pero yo voy a redactar esto de nuevo, el punto A, B, C y D. ¿Ya lo han visto? El punto A, B, C y D de la tarea que yo les puse de la unidad 4 en el Moodle. ¿Ya lo habían Sí, visto o no lo han visto? Lo estoy explicando acá de otra manera como está redactado. Escuchen cómo va a ser hoy y yo de hecho voy a volver a redactar el ABCD este. Porque yo cambio, no sé por qué, pero yo cambio mucho en las clases. No mucho, no es que esté cambiando todo, pero lo que quiero es que sea, siempre cambio para facilitar más el conocimiento. Para mí yo siempre estoy pensando en herramientas pedagógicas de cómo se entiende mejor esto con los estudiantes. Ese es mi gran objeto en las clases, ¿no? Como cambio lecturas, porque me gusta abundar en otras lecturas, también cambio formas de construir esto. Entonces, esa tarea como está redactada, la voy a cambiar. Entonces, va a ser más o menos así. ¿Cuáles son las contradicciones sociales del caso? Cuando ustedes lean el caso Boaventura es, ¿cuál es el problema fundamental que aquí se ve? Los problemas sociales fundamentales. ¿O cuál es la problemática fundamental del caso? Si a ti, Jimena, o a Maya, o a Carlos, que los veo acá, o a Paola, si a ustedes les dicen, eh, necesitamos que nos ayudes y nos acompañes porque somos de la comunidad X y tenemos tales problemas. Y ellos te empiezan a describir lo que está pasando. Entonces tú enseguida haces una traducción al derecho, porque eso es lo que hacemos los abogados, enseguida hacemos así, hacemos un traslado implícito hacia las normas, porque tenemos la cabecita estructurada en esa historia muy fuerte. Pero fíjate, a mí no me interesa que hagas eso, no es la problemática fundamental. La problemática es justamente qué les está pasando en el caso, qué está pasando. Y esa problemática es social, no es todavía jurídica, ¿sí se entiende? Y puede tener muchas aristas esa problemática, puede tener varias aristas, siempre va a tener con un caso y más de un movimiento social, de una comunidad campesina, indígena, urbana, la que fuere, siempre va a tener varias aristas, ¿no? Pero esas aristas las vamos a ver en un segundo punto. Primero es detectar cuál es el problema social fundamental. Voy a describir primero los 4 puntos y después vamos al caso de Boaventura. ¿Está bien? ¿Les parece? Porque no quiero que se me queden los 4 puntos sin abordar. Que nos metamos al caso y me quede sin abordar los 4 puntos. Bueno, bueno, ahorita vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática fundamental en... es que no quiero abordar el caso todavía. Mm, a ver, ¿cuál es la problemática fundamental en el caso de Ayotzinapa?
No importa que lo traduzcan al derecho, nada lo mismo. La desaparición forzada. Exacto, ya, gracias. Está bien, sí. Es que ahí sí la problemática coincide con el derecho, es una desaparición forzada. Los chicos están desaparecidos. ¿Sí? No, ahí sí coincide muy bien. Ahí sí, pues, ¿qué vas a decir? No, que los chicos que no tienen vida. No, 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 la desaparición forzada, está clarísimo eso, ¿vale? Coincide con el derecho, ¿no? No se angustien con eso. Em, y justamente esa es la problemática fundamental de ese caso. Ahora, ¿cuáles son? Ahora, cuando vemos las contradicciones sociales, vamos a ver que hay muchos elementos alrededor, ¿no? Contextuales, por ejemplo. Claro, ¿desde dónde vamos a ver el caso de Sinapa? Si lo vemos desde hoy, vamos a ver que es que viéndolo desde hoy a ver, desde hoy, ¿cuáles son lo que alrededor, qué más ustedes pondrían como problemáticas fundamentales en el caso de Sinapa, además de la desaparición forzada? La violación a los derechos humanos y la corrupción que esto conlleva, dado que se está negando inclusive el derecho al acceso a la información, de saber qué pasó con esto. Sí, pero bueno, la violación de derechos humanos y y la corrupción y la impunidad, corrupción e impunidad, ¿no? ¿No, Carlos? Violación de derechos humanos, corrupción, impunidad, todos esos son fenómenos asociados a la desaparición forzada, justo al caso incluso, no a la desaparición forzada, al caso en sí. ¿Qué más, Ari? A ver, otra problemática que tú veas alrededor de La alianza entre el Estado y el narco. la alianza, exactamente, el narcoestado, ¿no? En su momento, cuando ocurrió todo esto, y que era muy claro el narcoestado, muy bien, muy bien. Me parece que incluso yo ahí lo dejaría. No sé si pondría algo más de los mismos chicos, por ejemplo, a ver si algo se les ocurre de los chicos, sobre los chicos. La tendencia en México de discriminar prácticas socialistas o de convivencia. Autogestión, perdón. Autogestionadas, es más o menos porque fíjate, sí, la escuela sí, evidentemente la escuela tiene, las escuelas de normales rurales tienen toda una tendencia política, en eso estoy de acuerdo contigo, de hecho fueron creadas por Lázaro Cárdenas con toda esa intención, y de hecho es interesantísimo porque todavía se mantienen en una línea, son escuelas incluso de puros muchachos, no hay mujeres, bueno, en esas específicas, ¿no? Eh, cosas que ya no suceden, ¿no? Las escuelas son mixtas regularmente, ¿no? Bueno, no sé que sean religiosas o algo así. Que hay algunas que sí lo pueden ser, de unisex, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero yo diría, Ari, para complementar, más bien la tendencia también de criminalizar evidentemente personas que están en una condición social también de pobreza, de ruralidad, porque todas esas personas vienen de estratos sociales, no solo estratos por condición monetaria muy bajos y de una clase proletaria rural muy marcada en México, en la cual evidentemente también el narcoestado le hace muy fácil liquidar a estas personas. Eso no quiere decir que clases dueñas de medio de producción, yo no voy a hacer distinción de clases medias, esa distinción en el marxismo no existe. Las clases son estratos sociales lo que existen entre la clase proletaria y la clase dueña de los medios de producción, que es la burguesía. Evidentemente, en los estratos sociales sí estamos esa denominación de ficción que se llama clase media. Y digo estamos porque soy parte, porque tengo un salario, un trabajo estable y todo esto. Em, pero, y que son realmente, y que todo lo que ha sucedido últimamente en las elecciones tiene que ver con esos grupos sociales, evidentemente. Pero fíjense, no quiere decir que no le suceda algo. Por ejemplo, cuando fue el sismo, pues se cayó un pedazo del TEC de Monterrey, ¿no? Y mataron, se mataron chicos y chicas. ¿Se acuerdan? Fue terrible eso. Y así sucesivamente, no es que no tengamos condiciones en algún momento, ellos no tengan también condiciones de riesgo, pero las tienen mucho menos. Las personas que tienen determinada estrato social y condición social, si perteneces incluso a una clase denominada burguesía, como es que se denomina desde el punto de vista del marxismo, tienes muchas
menos condiciones de riesgo que las personas que viven en condición social de pobreza para que te ocurran estas cosas. ¿Sí se entiende? Sí, sí se comprende esto, ¿no? Un poco poniendo lo de Ari más complejo, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta aquí este primer punto? ¿Seguimos? Hey, ¿a dónde fueron? Ellos. Solo veo, ¿cómo se llama? Aquí estamos, Mo- profesora. Moreno Jiménez, ¿cómo te llamas? No me gusta que le pongan su nombre. Maylin, ahorita me Maylin. Bien, vamos al segundo punto. A ver, cuando hablamos de contradicciones sociales, estamos hablando de esos temas. No estamos hablando del derecho única y exclusivamente. Estamos hablando de todos estos fenómenos que están. Hay un fenómeno fundamental y hay fenómenos que están alrededor del fenómeno fundamental. Bien, vamos al segundo punto. ¿Quién me dice cuál fue la pregunta que puse? Carlitos, por ahí, o Maya. Y lo, Maya. Disculpa. ¿Cómo analizo el caso desde la totalidad social? Bien. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Estamos analizando una sentencia, el caso es la sentencia. Estamos analizando el libro de Tamayo, el caso es el libro de Tamayo. Por ejemplo, ¿cuál es la contradicción social de un libro como el de Tamayo? No, a ver, no nos vamos a meter ahí porque va a ser más complicado y no va a alcanzar la clase. No. ¿Cuál es el problema social fundamental del libro de Tamayo? Cuando uno va a analizar un texto, un autor tiene que saber quién es el autor y entender al autor. Entonces la contradicción social es del autor. ¿Por qué el profesor Rolando Tamayo Salmora escribe un libro como ese? No solo porque le gusta, sino cuál es su condición. Por ejemplo, hay muchos elementos interesantísimos. Tamayo estudió en Inglaterra con Hart. Tiene el privilegio para hacerlo. Pues por lo menos estudió inglés, pero no solo inglés, estudió griego, latín, y para estudiar todo eso tienes que tener condiciones materiales para hacerlo, como dice Jimena, ¿no? ¿Quién tiene la condición material para estudiar griego, latín, después de estudiar toda tu vida en la UNAM, pero irte justamente a Inglaterra a estudiar con Hart? Tienes que tener condiciones materiales para eso. No es un tema solo de capacidad, ¿sí se entiende? Eso lo hemos hablado en esta clase mucho, ¿no? Que es un tema estructural. Y claro, toda la familia de Tamayo viene de ser grandes magistrados, ¿no? Luego, entonces tenían sí mucha solvencia económica como para tener eh, toda esta línea de formación, que no es punible, ¿eh? No estamos criticando a nadie, ni nada. Punible menos, pero tampoco es criticar, no es, a ver, yo critico el sistema, a Tamayo no, pues ni que él tuviera la culpa de estas cosas, ni mucho menos, pero y entonces eso te lleva a ser una persona que en un momento determinado tu perspectiva filosófica y tu análisis, en qué contradicción social se mueve, pero es una contradicción social de confort y de pensar el derecho analíticamente. Luego, entonces, filosofía analítica, filosofía jurídica, normativista analítica, en la cual no crees que el pensamiento crítico sea bueno para analizar el derecho. Ahí te lleva, ¿eh? Ese sería el primer análisis para analizar críticamente el texto, ¿no? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero ya me estoy alejando. Quiero realmente que lo sepan hacer ustedes, no es analizar a un profesor, un texto de un profesor, no es no es tanto el objetivo, eso lo van si alguno de ustedes se hace ya docente, investigador, lo van a aprender a hacer, van a saber distinguir muy bien qué tipo de epistemología usan los autores, las autoras, y van a saber distinguir muy bien van a saber hacerlo, lo van a ir construyendo. Esto es un proceso también de estudio un poco más largo, de epistémico, y entonces tú vas a entender y vas a saber valorar lo bueno que aporta el profesor, porque aporta cosas muy interesantes analíticamente, y lo que no te aporta y no te sirve y que tienes que buscarlo en otro lugar. ¿Sí se entiende? Y también las deficiencias. ¿Cuáles son las deficiencias? Lo que falta. Falta lo que falta. Siempre, sí saben ¿de dónde es ese eslogan? Falta lo que falta. No saben, ¿verdad? Están bien chiquitos ustedes, chiquitas. Es del zapatismo, del neozapatismo, de la comunidad zapatista. Siempre falta lo que falta.
falta lo que falta, porque falta el cambio radical, falta realmente todo, falta cambiarlo realmente todo. Está mucho en sus comunicados, falta lo que falta. Entonces, bueno, vamos al segundo punto. ¿Cómo analizo el caso desde la totalidad social? A ver, estamos analizando una sentencia, fíjense, vuelvo sobre lo mismo para que no se les olvide, un caso, estamos acompañando un movimiento. Y aquí viene el punto de qué implica, qué es la totalidad social. ¿Qué sería para ustedes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sería para ustedes la totalidad social? Tomen la palabra. Maya. Sería comprender que hay fenómenos sociales que todo el tiempo están en constante cambio y contradicción. Está muy bien, está muy bien. Eso es un principio, evidentemente, de totalidad social, de dialéctica. Muy bien, comprensión. Muy bien, Maya. Comprensión, contradicciones sociales, que es comprensión, Maya, yo creo que lo estás sacando, si lo estás sacando de la hermenéutica, que siempre criticó al positivismo y a la cosa de explicar solamente la realidad. Recuerden que esos términos son muy filosóficos. Explicar algo es el famoso erklären en alemán, o el verstehen en alemán también es comprender algo. No es lo mismo explicarlo. Explicar es, aquí tengo a Maylin delante de mí, creo que tienes tu pelo hecho con luces, si te veo bien, y se sonríe, me hace así a Dios, tiene una blusita blanca o no sé qué. Eso es explicar. O describir, describir regularmente, lo que hice ahora fue describir. Explicar quizás es, bueno, Maylin ha sido un estudiante que ha venido a todas las clases, que sí, ha hecho sus exámenes, ha participado tantas veces. ¿Ves? Todavía no hay una comprensión de la estudiante, una comprensión a profundidad de algo, ¿no? Está bien, pero ¿qué más implica la totalidad social? Eso está bien, pero me implica más cosas. Comprender que hay contradicciones y movimientos. Fíjate, ella dijo comprender contradicciones, es decir, contradicciones es que la realidad y dinamismo, ¿no? La realidad no es estática, se mueve. Ok, pero ¿qué más implica la totalidad social? A ver, Carlos. Pues me parece que es como cómo se lleva a cabo la dinámica social que esa con ese problema fundamental, qué le da origen y cuáles son las cosas que tiene alrededor. Eso es lo que Exacto. me parece que es. Exacto. ¿Qué le da origen? Sí, la causa siempre te va a salir en todo el caso. La causa siempre la vas a estar pensando incluso desde la primera contradicción social, ¿vale? Pero estoy de acuerdo contigo con la causalidad. No siempre no es algo que estemos buscando así con obsesión en el pensamiento crítico, la causa de las cosas. Ni aristotélicas, ni tampoco como revolución científica, ¿no? Explicar siempre la causalidad de las cosas, sino todo lo que dijiste, todo lo que está alrededor del fenómeno. Y en este caso yo le llamo las aristas, ¿no? Aristas que regularmente cuando hay una problemática fundamental, las aristas se vuelven, y ahí sí yo hago una fragmentación para que se vea más claro. La fragmentación es didáctica. Con el fenómeno, qué arista hay política? ¿Qué arista hay económica? ¿Qué arista hay social? No todo lo político, económico también es social. En lo social, ahorita voy a explicar eso. Cultural, que puede ser también ideológica, ¿no? También le podemos llamar simbólica, ¿no? Que también mucha gente esto cultural, ideológico, simbólico lo pone en lo social. Da lo mismo. Pero a mí me interesa histórica. Histórica. Son las aristas desde las cuales tú analizas el fenómeno. Regularmente desde el pensamiento crítico, la totalidad social implica que el fenómeno, amén de que tú tengas el centro, la desaparición forzada de los chicos, y fíjense, ya ustedes hablaron de varias contradicciones sociales alrededor de la desaparición forzada, ¿no? El narcoestado, la corrupción, la impunidad. La corrupción y la impunidad es el narcoestado, incluyendo todas las instancias, ¿no? Desde la policía hasta la Suprema Corte, ¿eh? Porque, y pasando por las comisiones de derechos humanos y todo eso, se demoró 3 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos
hasta que se acabó el gobierno de Peña Nieto, en el último punto del mandato fue que emitieron la recomendación. Porque dijeron, pues ya viene el otro gobierno, nos va a madrear si nos ponemos la recomendación. Nos van a decir de todo, ¿entiendes? Y en efecto, ¿no? El último tiempo, así en el último minuto hicieron la recomendación. Entonces, hay aristas políticas y esto te ayuda metodológicamente, te ayuda a ver cuál es la arista política del caso, cuál es la arista económica del caso, cuál es la arista social del caso, porque en lo social no siempre implica algo que pueda ser cultural, simbólico, lo puedes mezclar, pero no es lo... Y puede ser y cuál es la cultural o simbólica, ideológica, y cuál es la histórica. No todos los casos tienen todas las aristas, mucho cuidado. Depende, justo de los casos de Boaventura, pues lo político, lo económico, lo social, las tres están ahí muy claras siempre. Muchas veces hay cultural, simbólica, muchas veces está muy interesante detectarlas, ¿no? La arista cultural simbólica, y no siempre está la histórica, depende del caso. ¿Qué cosa es la historia de un caso? Un caso siempre tiene una historia que contar, que no es solamente lo que me pasa, sino la historia de mi comunidad, por ejemplo, o la historia de este fenómeno en el tiempo, ¿no? Como un proceso, como ustedes mismos dijeron, que tiene contradicciones, que tiene dinamismo, que va cambiando y que hay que intentarlo comprender. Entonces, cuando tú acompañas un movimiento, tienes que entender al movimiento históricamente y tienes que entender lo que pasó. Por ejemplo, Ayotzinapa, esta cosa que dijo Ari, que es muy interesante. Bueno, esta línea de persecución de este tipo de escuelas que fueron construidas cuando, y ahí te vas a la constitución, al surgimiento de las escuelas normales rurales, cómo se construyeron, qué fines tenían, qué han hecho, y eso te da fundamentos, ¿entiendes? Eso es importante. ¿Sí se entiende? Claro, si yo me voy a Tenco, también hay una historia. Si me voy a Ayotzinapa, hay una historia. Si me voy al Valle de Narmada, en la India, hay una historia también. Siempre hay un proceso histórico ahí. Pero cuidado, no se me vayan al proceso histórico de México en el siglo XIX, ¿no? Para tratar el caso de Atenco hoy, ¿no? Igual, yo tengo una estudiante en la UNAM, en la UACM de Constitucional, que es antropóloga o arqueóloga, ahora no me acuerdo. Bueno, es arqueóloga o antropóloga. Ya hizo en el INA y se metió a la UACM porque no se iba a meter de nuevo a la UNAM, dice que pues, porque el sistema es rígido, ¿no? Y se metió a estudiar Derecho con nosotros allá. Y le está sirviendo mucho. Dice, es que yo necesito saber porque yo hago peritajes culturales, no es antropóloga, es arqueóloga. Ella es arqueóloga, porque hace peritajes culturales en el INA. Trabaja en el INA, pero del Estado de México. En la sección del Estado de México, creo, me dijo algo así, no me acuerdo. Entonces ahora yo le di Constitucional y le sirvió muchísimo. Dice, está buenísimo porque me están dando las herramientas para... Y es probable que a lo mejor ni termine la carrera. Está tomándola, como en la UASM puedes entrar así por sorteo, no pagas nada. Está tomando las materias que más le interesa y si ya después no la termina, no pasa nada tampoco. Ya tiene su carrera y tiene el conocimiento básico que es lo que más le importa. Porque sí les voy a decir una cosa, hay personas que dicen necesito la formación más básica y no es un diplomado el que te la da. Los diplomados ya llegan con un cierto conocimiento, ya sabes de esto, no te lo voy a explicar, ¿no? Entonces, por eso se metió. Pero bueno, y se los digo porque ella, por ejemplo, la arista cultural, simbólica e histórica de cada caso que ella tiene que hacer peritajes culturales es importantísimo, por ejemplo. Entonces, si ustedes trabajan esos temas, estamos hablando de inmuebles, ¿no? De zonas arqueológicas, no solo inmuebles, sino zonas, espacios históricos. Bueno. ¿Cuáles son las aristas del caso de Ayotzinapa? ¿Quién me las dice? Ahora, pero sepárenmelas, como política, como economía, como social, cultural, ideológica, simbólica. Ya les dije alguna, pero no importa. A ver. Háganme histórica, háganme, no importa que lo vuelvan a repetir. Hagan el caso. Vamos, que nos quedan 20 minutos para hacer el caso de Boaventura. En la cultural e ideológica podría ser lo que había dicho Ari, ¿no? Que perseguían este tipo de estudiantes como en específico. Sí, su condición social, su activismo político, ¿no?
Porque el Ujú. activismo político y la condición social van juntitas, ¿eh? No lo vean tan separado. Condición social es la categoría que se usa en discriminación para hablar de pobreza. ¿Sí? No estoy diciendo una cosa abstracta, es un concepto jurídico. La histórica, ok, la tradición de esas escuelas, ¿no? Y la política, la económica y la social, ¿quién me dice? Bueno, la social es todo esto también. La política y la económica. A ver, Yo, maestra, la política podría ser cómo se manejó el caso, las verdades históricas y todo esto. me parece muy bien. Luego, entonces, la política siempre tendría que ver con participación de instituciones, vamos a llamarlo así. Instituciones como es el Estado, instituciones dentro del Estado, como acabas de decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, las policías, los poderes judiciales y el Estado y el Ejecutivo sobre todo, ¿no? Pero también las comisiones de derechos humanos, ¿no? ¿No? Y también, pero si se meten ONGs, ¿no son actores políticos también? A ver, Maylin, Es que yo tengo una duda sobre cómo ubicar este factor de lo simbólico. O sea, en este caso sería la condición de estudiantes que ellos tienen. ¿Esto sería lo simbólico o cómo a sería ver, lo simbólico? lo cultural, ideológico, simbólico, en mi criterio, para el caso de Ayotzinapa, tiene que ver con el tema de la estigmatización a ese tipo de estudiantes. Por ejemplo, una de las cosas que se manejó muchísimo es, estaban metidos en drogas, ¿sí? ¿No se acuerdan? Pero Sí. claro, si le ocurre a unos chicos que están en el TEC de Monterrey o están en el ITAN o son del UNAM, no están metidos en drogas, ¿eh? Si son estudiantes de Derecho del UNAM, depende también. ¿Se acuerdan los chicos del caso de Sucumbíos? Ustedes estaban chicos, no habían entrado al UNAM, que estaban en Ecuador, que eran de filosofía, y estuvieron en Ecuador, en la frontera Colombia-Ecuador, chicos que mataron, chicos nuestros de la universidad, que los bombardearon un campamento de la FAREP, ellos estaban allí y los mataron. Son 5 chicos, 5 o 6. El otro día vi un post así de recordatorio de, claro, es mi generación de doctorado. Yo no los conocía personalmente, pero tengo mucha gente que sí los conocía. Entonces, como es mi generación doctoral, el otro día vi un post de una compañera que posteó de ellos y me quedé así, no manches, me pasaron 10 años ya. Es terrible. Han pasado 10 años. Y, y estos chicos eran estudiantes. Y sí eran activistas políticos, sí son de filos, pero nada más que de ser de filo, activistas políticos que estaban allí, no, estos ya están ahí metidos en de todo, y que si el narco, si la FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, que ya, bueno, de nuevo revivieron, pero ya habían firmado los tratados de paz. Sí hay estigmatización, esos son condiciones culturales, ideológicas y simbólicas. Y la estigmatización está dado por el tema ideológico, Maylin, por el tema de tu condición social, si eres pobre o no, por el tema de tu color, por ejemplo, si perteneces a una etnia o no. Todo eso es simbólico. Son como los elementos de discriminación. Ubíquenlo, sí conocen qué es la discriminación, ¿verdad? Y cuáles son los rasgos de discriminación. Ahí está lo simbólico, ¿no? Tu color de la piel, de dónde vienes, de dónde eres, qué estrato social eres, ¿sí se entiende? Y ahí se generan estereotipos que estigmatizan a los grupos. ¿Está bien? A ver, Jimena, ¿lo entendiste, Maylin? ¿Sí? Sí, profesora, muchísimo mejor, gracias. Vale. Jimena, Me entró una duda en lo político. También podría ser una arista política como la agenda que lleva el gobierno, por ejemplo, en ese caso, ¿cuál era la agenda de Peña Nieto cuando pasó lo de Ayotzinapa? claro, claro, evidentemente. Toda actuación estatal, toda actuación institucional es una arista política. Bien. Claro, también institucional, también partidos políticos, también en caso mexicano, porque es incluso la figura de hacer política del partido político. También no podemos separar de la política a los actores, por ejemplo, ONGs, sistema interamericano, sistema ONU, instituciones también que tengan que ver con esto, ¿no? Todo eso es político, ¿sí? ¿Sí se entiende? Todo ese tipo de ámbito institucional son entes siempre políticos. La política es el arte, la acción para reproducir la vida, y no es tener hijos, sino reproducir la vida en todos los sentidos. Luego, entonces generamos instituciones para que esto ocurra, y a eso me refiero, ¿no?
Podría ser una arista institucional, si quieren le podemos... Yo le he llamado política. A ver, Carlos, disculpa que no te... Sí te vi, pero... No, era casi lo mismo que comentó mi compañera Jimena, en relación pues que el presidente era Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ya tiene el antecedente de Atenco en años anteriores. Exacto, Esa exacto. manera de manejar y querer, digamos que silenciar los conflictos sociales al mero estilo del PRI de los 70 y como ese linaje priista, ¿no? Que al final de cuentas influye. Sí, sí, exactamente. Este año fueron, ¿cuántos fueron ahora? 71, 2021, 30, 50 años de... ¿Vieron que hicieron un mausoleo por las muertes del 71? Por el... ¿Dónde está el mausoleo? No un mausoleo, hicieron una exposición muy interesante, muy bonita, no sé si está bonita. Yo digo bonita, pero no es que esté bonita, muy buena. No es lo mismo bonita que buena. Eh, ¿Dónde está en el Faro Cosmos, creo? ¿El Foro Cosmos o el Faro Cosmos? No sé cómo se llama el espacio. Quiero ir. Tengo amistades que, por supuesto, que tienen ya académicos, amigos acá, incluso del UNAM, que tienen ya 60 años y está ahí su ficha de la Dirección de la Seguridad del Estado de México. Ahí está en la exposición la ficha de ellos. Y son hoy personas que están en el gobierno de López Obrador, con altos puestos, ¿eh? Y ahí está su ficha del CISEN, que no es CISEN, en aquella época no se llamaba CISEN, se llamaba Seguridad del Estado, Dirección de Seguridad del Estado, algo así. La que dirigía a este señor que se murió, que es un personaje súper controvertido, que tiene que ver con el 68, con el 71, Gutiérrez Barrios, Francisco Gutiérrez Barrios. Hay que saber historia de México, chicos y chicas. Los veo ahí con cara de no entendí, no sé, ¿eh? Vayan a la exposición del Faro Cosmos, no sé cómo se llama. Está buenísima. Vayan y vean para que vean lo que pasó el 71. Fue contra gente que tenía la edad de ustedes. La edad de ustedes. Murieron muchos chicos contra la manifestación. Es el remanente 68 eso. Fue terrible. Y tenemos amigos, profesores, incluso acá, no de derecho, por supuesto, no son de derecho, son de filos. De derecho sí tenemos uno, que incluso es investigador de jurídicas, que siempre nos ha dicho cómo corrí yo ese día. Yo estaba en la manifestación y tuve que correr mucho, no se me olvida. Y es antiprista total de hueso colorado desde esa época, ¿no? Por eso, porque tuvo que correr por su vida y nos iban a matar. Nos iban a matar. Y es terrible, es terrible. Entonces, bueno, también, por ejemplo, en la arista política, que no se les olvide, hay que señalar siempre las ONGs que participan. En todos los casos de Boaventura, son casos que son multiescalares. Es decir, que las escalas no solo son locales y globales. Y regularmente cuando hay una defensa de un movimiento social así, siempre los niveles y acompañamiento de los movimientos sociales son multiescalares, multiescala y multiniveles, ¿no? No solamente te quedas en un área como el conflicto en tu localidad, no. Tú siempre se escala a nivel si es federación a nivel de estado y después, digo, por ejemplo, en la India, en la Armada es federada, confederada igual que México. Tú vas al Estado, porque incluso hay un conflicto en la Armada entre dos estados, y después subes a lo nacional, a lo supremo, a la Corte Suprema, etc. Multiniveles, multiescalas. Entonces tú subes y después te vas al sistema internacional, ¿no? Ahí hay diferentes ámbitos, ¿no? Y también diferentes escalas la multiescalaridad también se puede ver o multisecciones, intersecciones, bueno, eso es otro tema, pero déjenme, también lo puedes ver que no solamente uno va contra el Estado, sino también uno va contra otro tipo de instituciones que son económicas, que esa es la que voy a tocar ahora. Ahí están las instituciones económicas, pero también hay muchas instituciones que pueden ser globales, internacionales, nacionales, o el movimiento comunitario en sí, que también son actores políticos. Entonces, no siempre pensemos en el Estado, pensemos en todos los actores. Piensen siempre en la arista política en todos los actores
que están participando en el conflicto, o que son parte del conflicto, no que están participando, que son parte del conflicto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizo el caso? Y por último, la arista económica tiene que ver con ¿qué? Con los actores económicos, evidentemente. A ver, cuando digo aristas, no solamente se definen actores y acciones, igual que en la política, actores y acciones. En lo cultural, ideológico, simbólico, igual, actores, acciones, igual en lo histórico, proceso. Y en lo social es como todo lo que te va quedando remanente lo puedes poner ahí, ¿no? Porque realmente en lo social también puedes poner lo cultural, ideológico, simbólico. No hay ningún problema, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las aristas económicas de un caso? Regularmente la desigualdad, por ejemplo. Ya estos son fenómenos, ¿no? Actores, acciones, fenómenos. Por ejemplo, la arista política del caso de Ayotzinapa es el Estado, también es el sistema interamericano metido ahí, la comisión esta del sistema interamericano, bueno, las familias, el movimiento que se generó de Ayotzinapa, la movilización social, el Estado con todos los niveles, etcétera, y toda su impunidad, su corrupción. Pero fíjense, yo estoy hablando de impunidad y corrupción, que son fenómenos y van en las aristas políticas. Tú vas como determinando fenómenos, actores y acciones. Esto es importante. A ver, déjame ponerlo acá. Lo voy a poner aquí porque justamente, a ver, miren dónde los voy a poner, porque justamente en lo histórico es otra cosa. Aquí es actores, acciones, fenómenos. Y en lo histórico regularmente es proceso. Donde hay actores, acciones y fenómenos también, pero es un proceso. Es qué fue lo que ocurrió, o cuál es el centro, o no es que ocurrió en el caso, sino, por ejemplo, a mí para Ayotzinapa me interesa saber cuál es el proceso histórico de esas escuelas, qué ha pasado con esas escuelas, para entender mejor el caso. Y eso es un parrafito, eso no, a ver, ustedes no tienen, a ver, cuando digo un parrafito es, tú como jurista no tienes que hacer una tesis de historia para saber un caso, tú lo que tienes que hablar con la gente del movimiento y explicar, a ver, cómo surgió esto, desde cuándo vienen los conflictos, pero uno nunca se puede olvidar del factor histórico en la construcción de un caso, porque, y no lo vas a meter en la demanda, pero te va a servir para, en la demanda, darle una connotación, por ejemplo, de que esto es reiterado en materia de discriminación, en materia de violación de derechos humanos, la reiteración, porque segura estoy que en cada caso, si ustedes acompañan uno, van a ver que esto es reiterado. Porque regularmente las violaciones, por ejemplo, de derechos humanos a grupos sociales no son únicas. Puede haber un fenómeno, van a construir una presa, van a construir una carretera, los van a desplazar, por ejemplo, van a construir un aeropuerto, nos quieren quitar nuestras tierras, van a construir una mina, ¿no? Los grandes megaproyectos, ¿no? Se quieren apropiar de la madera. El caso de Cherán, alrededor de Cherán era eso, las privadas apropiándose de toda la madera alrededor del bosque, ¿no? Y pasaban por el pueblo y metían violencia así, primero simbólica, les gritaban, después hubo alguna acción, entonces ellos cerraron el pueblo. El municipio dijeron, por aquí no pasa más nadie. Y eran actores privados, eran personas que trabajaban por una empresa, pero la empresa tenía que ver con todo esto porque ellos no querían que estuvieran allí, ¿no? Entonces se fue generando todo el proceso de autonomía de Cherán, en Michoacán. Así empezó, pero al final es la impunidad, la corrupción, el Estado que no está ausente, todo esto, y también asociado a un pueblo que se harta de no tener soluciones quizás económicas internas. Habría que analizar más todo el caso histórico, ¿no? ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Tampoco quise el siglo XIX, ¿eh? Sí, porque, bueno, a lo mejor sí. Les decía lo de la chica esta que el otro día me dijo, Milay, es que en Atenco, ella está ha acompañado mucho la lucha de Atenco y me dijo, nos están pidiendo unos títulos del siglo XIX y le dije, no manches, el INPI no les puede estar pidiendo eso. Es imposible, la autoascripción incluso ya está dicha en materia de pueblos indígenas. Desde la autoascripción ya está dicho que no tiene nada que ver que tú presentes ningún documento de nada. Que no manchen. Es que se pusieron los compas a buscarlo y me pidieron ayuda. No, le dije, no crees, no. Y después ya no me buscó más. Eso quiere decir que se solucionó, porque ¿cómo te van a pedir esos títulos de estos de
unos títulos que daban antes en el siglo XIX que tenía que ver con que tú habías sido colonizado, unas cosas que eso tiene que ver con a finales del XIX, con el proceso de reforma, es una cosa tremenda eso. Entonces, no. Eso está bien históricamente, pero no te lo pueden pedir. Bueno, entonces seguimos. 3. ¿Alguna duda del 2? Bueno, seguimos. Por lo menos los que están aquí diciéndome que no, yo entiendo que no. Los demás y las demás no sé. 3. ¿Quién me lee? ¿Cómo Maylin. Y después Nadia, tú lees el 4. Maylin primero. Ok. ¿Cómo uso la razón crítica negativa y positiva? Bueno. Más que cómo uso, es cómo se usa en el texto, por ejemplo. A ver, en el primer punto es cuál es la contradicción fundamental del caso en el texto, en los textos que van a analizar. En el segundo, cómo se analiza el caso en la totalidad social. En el tercero es cómo usa el autor, cómo están las aristas de la razón crítica negativa y la razón crítica positiva. ¿Cómo se expresan? Y la razón crítica positiva. Entonces, a ver, aquí es cómo analiza el autor en el caso desde la totalidad social. ¿Cuáles son las contradicciones sociales? Estas serían las preguntas para ustedes analizar el texto. ¿Cuáles son las contradicciones sociales establecidas o previstas en el caso? Ya estoy ahí redactando las preguntas en función del análisis que ustedes van a hacer de los textos. Ahora, ¿esto cómo se traduce si tú eres el actor, el jurista que está acompañando un caso? Bueno, yo me pregunto, ¿cuál es la contradicción social de este caso, la fundamental? ¿Y cuáles son alrededor, qué es lo que más o menos, cuáles son los principales problemas, ¿no? Después digo, déjame ver todo el contexto del caso, ¿no? Así lo digo, así lo pienso yo siempre en mi cabeza, ¿no? Y entonces déjame ver cuál es la arista política, cuáles son todas las aristas políticas, y veo así, instituciones, actores, acciones, fenómenos, que realmente los actores pueden ser instituciones. Económica, igual. ¿Cuáles son los actores, acciones, fenómenos? Pero fíjense, en lo económico también hay muchas instituciones, ¿no? Por ejemplo, van a haber varios casos que está metido el Banco Mundial, esto no lo había dicho, que está metido el Banco Mundial, que está metido el FMI, que está metido empresas transnacionales, esos son actores económicos que generan explotación, generan desigualdad, violaciones de derechos humanos, etc. ¿Sí? ¿No? Acciones, fenómenos, ¿está bien? Las acciones y los fenómenos pueden parecerse en algún momento, ¿no? Esto es una guía, no es que tengan que hacerlo así tan estricto con todo. ¿Qué es lo social? ¿Cuál es la lista social? Pues hay desigualdad, las personas no tienen salarios dignos, no tienen, por ejemplo, no tienen derecho a la asociación, desde el punto de vista sindical, o las personas van a ser desplazadas de sus territorios, o las personas les han quitado parte de sus tierras, si son comunidades semiurbanas o rurales, ¿no? O han quitado una parte fundamental que tiene que ver con sus ritos, su cultura, ¿no? Todos estos son elementos sociales importantes y fenómenos sociales que están rodeados de estos grandes casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, que regularmente todos tienen que ver con megaproyectos, etc. O si no es con megaproyectos, con casos que tengan que ver con aristas muy específicas. Por ejemplo, lo de la ley NAI es laboral, es completamente laboral, es muy interesante, pero tiene muchas aristas. El que vamos a analizar ahorita de vivienda es de vivienda, es específicamente de vivienda, aunque se generó un pequeño movimiento social, un pequeño grupo social, pero no es igual que los movimientos sociales que están después en la segunda parte del texto. Entonces, lo cultural, ideológico, simbólico también tiene mucho que ver con las percepciones acerca sobre todo los actores afectados.
Ahí me interesa mucho eso y me interesa mucho también la percepción del Estado. Fíjense, aquí lo cultural y lo simbólico, le vamos a poner un paréntesis, percepciones, para que lo tengan también claro. Percepciones. ¿De quién son las percepciones? Las percepciones siempre son del dominador y de quien domina. ¿Sí? ¿Sí se entiende? La percepción siempre es del dominador y de quien es dominado. ¿Cuál es mi percepción del dominador? El dominador regularmente tiene una percepción acerca de ¿quién es el dominador en Ayotzinapa? Pues el Estado, el narcoestado, entonces siempre, incluso la población, ¿no? La sociedad frente a los chicos, ¿no? Ah, estos son unos, estaban metidos en drogas, que son unos revoltosos. Ay, el micrófono. Que son unos revoltosos, que son el pobre que es pobre porque quiere, ¿no? El típico argumento ese tipo, esos son percepciones culturales, simbólicas, y son discriminatorias todas. Esas percepciones, cuando hablamos en materia jurídica, de casos, regularmente llevan en sí ámbitos de discriminación, ¿no? Y bueno, histórico proceso. Ahora, ¿cómo se expresa la razón crítica negativa y la razón crítica positiva? Rápidamente, la razón crítica negativa, ya la expliqué la clase pasada, por eso la expliqué la clase pasada para que me diera más tiempo en esta, y la positiva. ¿Qué cosa es lo que tú haces en la crítica negativa? En la crítica negativa tú vas al centro del problema, tú dices, ¿qué es lo que hay que atacar acá? Nosotros somos juristas, nosotros vamos a acompañar movimientos como juristas, por tanto ya aquí tú haces la traducción al derecho y a lo jurídico, ¿no? ¿Cuál es el centro del problema? Por ejemplo, como ustedes mismos dijeron, aquí esto es lo que pasa que se va a poder repetir, ¿no? Aquí va a coincidir con la contradicción social. ¿Cuál es el centro del problema en Ayotzinapa? La desaparición forzada de los jóvenes, pero no solamente la desaparición forzada, sino las violaciones de derechos humanos, flagrantes, continuas, repetidas, la corrupción, la impunidad, ¿sí? ¿No? Ahí vas a ver, la crítica negativa es cuáles son los centros de los problemas y cómo los voy a atacar jurídicamente, ¿no? Jurídicamente y políticamente, ¿no? No es, el cómo los voy a atacar, no. La crítica negativa es ubicar jurídica y políticamente el centro del problema y justamente la crítica positiva como juristas es el cómo los voy a cambiar. Yo les puedo, a mí decir atacar no quiero que se vea un poco belicista esto, porque no es no es la idea, no es mi estilo. ¿Cómo los voy a cambiar? ¿Cómo los voy a transformar? ¿Cómo voy cómo voy a eliminar la violación de derechos humanos? ¿Cómo la voy a contener? ¿Cómo voy a intentar hacer que no se que paren las violaciones de derechos humanos, ¿entiendes? Entonces, el primer punto es cómo tú ubicas jurídico y políticamente el centro del problema. Es decir, aquí hay un delito de desaparición forzada, aquí se genera impunidad en este sentido, aquí hay una reiteración de violaciones flagrantes de derechos humanos. ¿Y por qué también políticamente? Porque nunca separamos el derecho de la política, ¿no? Y estoy viendo también que el Estado estaba en contubernio con las demás autoridades, todas las autoridades, que las judiciales también. Entonces, ¿a dónde me voy a ir? Si me voy a un sistema nacional, a un sistema internacional, porque lo que veo es que no va a haber solución a nivel local, ¿no? O a nivel nacional. Todo esto tú lo vas analizando, esa es la crítica, la razón crítica negativa. Es como tú ya centras una visión de ya más jurídica y política del tema, lo vas traduciendo y en esa traducción vas generando en tu misma cabeza la razón crítica positiva. ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a transformar? ¿O cómo voy a trabajar con el caso? ¿No? Aquí el tema no son las soluciones jurídicas. Voy a hacer un amparo, sí, es una línea, pero es jurídico y político. Es jurídico y es político.
Luego entonces, estas son las acciones que se llevan a cabo y no es solo de nosotros juristas. Por eso pongo lo jurídico y lo político. Yo les estoy poniendo a ustedes el ejemplo, a ustedes que van a ser juristas, cuál es la acción que ustedes van a hacer como juristas. Pero cuando tú eres dirigente de un movimiento, tú ubicas el problema políticamente, sobre todo, no jurídicamente. Ustedes lo que pasa es que van a hacer acompañamiento jurídico, porque para eso están estudiando Derecho, ¿entiendes? Y van a llevar casos de derechos humanos en ese sentido. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Acompañar un movimiento que va a razonar políticamente, no va a razonar jurídicamente. Entonces, ellos van a hacer su crítica también negativa políticamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que parar a esta gente, tenemos que evitar que nos, Atenco, que nos construyan el aeropuerto. Entonces, ¿cómo vamos a evitarlo? Pues nos vamos a movilizar y nos vamos a poner todos en la carretera y la vamos a cerrar con los machetes y a ver si vienen a pasar. Primera gran movilización de Atenco frente al aeropuerto cuando Fox quiso hacer su primera gran obra del aeropuerto en la zona, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues se reunieron, se movilizaron, esa es la crítica positiva. Se movilizaron, se reunieron, se unieron, se movieron todos, se organizaron y generaron acciones, en este caso directas. ¿Está bien? Pero claro, todos los casos que yo les puse a ustedes tienen aristas jurídicas y políticas, porque para eso están hechos todos los que van a leer en Boaventura. ¿Por qué? Porque son casos en función del derecho, no solamente políticamente. ¿Sí se entiende? No es la descripción, no es un análisis sociopolítico de los casos, es un análisis sociopolítico y jurídico de los casos. Lo que yo les puse con toda intencionalidad, por eso siempre les pongo la arista jurídica. Y si tú vas a acompañar un movimiento, tú también tienes que pensar jurídicamente. Bueno, compa, eso implica que ustedes después les pueden decir que hicieron desorden público, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero también los podemos sacar metemos un amparo, hacemos esto, no sé, las consecuencias a la hora de armar una razón crítica positiva, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿qué le pasó a Tenco en el segundo momento de la movilización? Que se metieron a un... A ver, los juristas somos muy alarmistas y no dejamos que los movimientos sociales avancen. Si hubiera habido un jurista ahí en lo de Atenco, estaban ellos defendiendo a los floristas, a la gente que tenía un mercado de flores en la calle y los habían quitado. Por eso fue que ocurrió el caso de Atenco. El primer episodio es con lo de Fox y el aeropuerto. El segundo episodio grande es este, y se metieron al ayuntamiento y cerraron las puertas y dijeron, aquí no sale nadie. Y ahí fue donde fue toda la represión que metió Peña Nieto como gobernador del estado, que no solo fue estatal, sino también federal. Y mataron a un chico de economía, como les dije creo que el otro día, ¿no? A un chico de economía, le da a ustedes, que le metieron una bala de goma en la cabeza y nunca pudo salir de allí. Fue con su papá. Y como no pudo salir, se le inflamó el cerebro, estuvo mucho tiempo en estado en coma hasta que murió. Porque se le inflamó el cerebro, como le dio en la cabeza, tuvo un derrame, y fue terrible y se murió. Iván Benumea. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Metieron con toda la represión porque el grupo de Atenco, el grupo principal del movimiento, se metió al ayuntamiento y cerraron el ayuntamiento. Metieron toda la represión y aunque ellos se salieron, metieron la represión contra todo el pueblo. Y sacaron a la gente de sus casas. Y a las mujeres las violaron, a los hombres también, a todo el mundo, ¿eh? Y se llevaron a todos ellos presos y el delito que les imputan a los compas es secuestro equiparado, que es el famoso, el famoso secuestro equiparado de delincuencia organizada. Y por eso le metieron como 6 años de privación de libertad, no sé qué, cuando no era secuestro equiparado. Pues no, porque es un movimiento social. No estamos, claro, la figura está hecha para criminalizar la protesta social. Les pongo todos estos ejemplos para que ustedes vean, si uno fuera jurista y estuviera con el movimiento y le dijera, no encierres al ayuntamiento que esto es secuestro equiparado. No, uno no puede decir eso. Lo principal es el movimiento político y lo principal son las acciones políticas. Lo jurídico viene después o viene un poco al lado, ¿no? Y después viene para solucionar los problemas o para ver, sobre todo, por ejemplo, en caso de megaproyectos, parar presas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que meter un amparo contra el manifiesto de impacto ambiental. Por eso hay que saber ambiental, pueblos indígenas, administrativo, además de derechos humanos. Hay que meter un amparo contra el manifiesto de impacto ambiental. Hay que meter un amparo porque no hubo consulta ciudadana y nosotros no somos un pueblo indígena. Hay que meter un amparo porque no hubo consulta previa, libre e informada y si somos un pueblo indígena. Y así, sucesivamente.
Son estrategias jurídicas y esa es la segunda parte, la razón crítica positiva. Pero eso es nosotros juristas, pero el movimiento siempre va a decir, voy a parar la carretera, acciones directas, me voy a reunir, voy a hacer, por ejemplo, en el capítulo 6, de Boaventura, hay, generaron movimientos de autoayuda en el pueblo, generaron acciones mediáticas. La razón crítica positiva lleva acción mediática, acción política, acción jurídica, cabildeos, todo lo que puedas hacer. ¿Está bien? Para transformar la realidad. ¿Dudas hasta ahí? Cuarto punto y último. ¿Cuál es el último? ¿Qué fines? ¿Cuáles son los Fines, elementos de la transformación social, búsqueda y cómo logro? muy bien. Los fines, ¿qué es? ¿Qué buscabas? Los fines, ¿qué buscabas? ¿Y qué lograste? A veces no se logra, ¿eh? No, a veces no importa. Buscas cosas, pero no las logras. Busco parar la presa, busco parar la carretera, busco sacar a los compas que están presos, busco que se forme, que me dejen formar que nos dejen formar sindicatos, asociarnos, que nos suban los salarios, ¿no? Que tengamos mejores condiciones laborales. Bueno, esa es la búsqueda, ¿no? Esos son los fines. Estás buscando transformar la realidad social. ¿Qué lograste? A lo mejor logré la mitad, a lo mejor logré mucho, logré todo, a lo mejor logré la mitad, pero siempre se logran cosas. Incluso en los logros no solamente es formé el sindicato, a lo mejor no paraste la presa, no la paras nunca, pero lograste otras cosas, lograste un plan de desarrollo en políticas públicas, no pudiste parar determinadas acciones. Por ejemplo, un caso que se está dando en la Ciudad de México ahora es el desalojo en arrendamiento en medio de la pandemia, y se está luchando muchísimo porque todo eso se legisle. Entonces, no estás logrando que no sean los desalojos, pero estás logrando generar políticas públicas y determinadas regulaciones jurídicas y movimiento en el Estado de la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, para que esto camine hacia algún lugar, ¿no? Estoy hablando de un caso real que está pasando ahora, en el cual conozco porque tengo amistades que están trabajando mucho eso. Entonces, no siempre lo que tú logras es lo que quieres, pero sí se avanza en cosas. Entonces, ahí es lo que va en el cuarto punto. Entonces, para cerrar, y nos quedan solo 15 minutos, esto es lo que quiero que hagan con el texto de Boaventura, cada cual, ¿no? Es un análisis con estos 4 puntos. ¿De qué? Del texto, evidentemente, porque ustedes no son los juristas del caso. Ustedes van a ser unos observadores de alguien que ya construyó esto en los casos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ustedes que van a relatar acuérdense que ustedes no van a describir el caso. El que describe el caso tiene 0, ¿eh? Que se ponga a describir todo el caso y a contarme todo lo que pasa en el caso. No, si el caso está ahí, ya yo lo leí. En todo caso, ustedes ponen los elementos fundamentales al inicio, que está puesto. De todas maneras, yo voy a volver a redactar la tarea en la página, ¿vale? Pero lo que a mí me interesa es que sí, tú te leíste todo el artículo, ahora tú tienes que determinar estos 4 puntos, ¿no? ¿Cuáles son las contradicciones sociales, el problema social fundamental, y a lo mejor algunas que son muy importantes alrededor de él? 2, cómo ese problema social fundamental y esos fundamentales alrededor tienen diferentes aristas cómo se analiza en la totalidad social, todas estas aristas que acabamos de decir. 3, cómo se expresa la razón crítica negativa, y aquí sí, como todos los casos tienen de derecho, ubicar jurídica y políticamente el centro del problema, lo que vas a atacar, lo que vas, a ver, se los voy a poner así, aunque sea un poquito, lo que vas a atacar, vamos a decirlo así. Y la razón crítica positiva es cómo lo voy a cambiar, cómo lo voy a atacar. Es qué voy a hacer para cambiar. El qué y el cómo. Entonces, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del problema jurídico y políticamente? Y que los voy a centrar como crítica negativa, y después en el segundo punto, la crítica positiva es qué se hizo, cómo se fue así, cómo se hizo, cuáles fueron las acciones. A ver, crítica negativa. Aquí esto se repite un poco, se los vuelvo a repetir, no importa que se repita.
es, ¿cuál es el centro del problema de Ayotzinapa? La desaparición forzada de los chicos. ¿Cuál es el centro del problema en Atenco en la segunda ocasión? La represión al pueblo y los compañeros presos. Y el mercado de flores, famoso, ¿no? Eso ya quedó en un problema más aleatorio, la verdad. Porque lo que se volvió más fuerte fue eso. ¿Cuál es el centro del problema en el capítulo 6 de Boaventura que hoy íbamos a analizar? No sé si nos da tiempo. ¿Cuál es el centro que se va a atacar? Pues justamente es la vivienda ilegal. La ilegalización de la vivienda. El tema de que están ilegales las personas. De que las viviendas son ilegales, de que no tienen servicios y a la vez esto tiene muchas aristas alrededor que tienen que ver con la migración, con la ilegalidad, todo eso, con la estigmatización, pero fíjense, se repite un poco. Y ahora, ¿cómo lo voy a atacar? ¿Qué se hizo para atacar esto? ¿No? Ellos se reunieron, la comunidad hizo acciones, se fue reuniendo, fue generando uso de los medios de comunicación, se metieron instancias, varias ONG, empezaron a hacer acciones de incidencia a nivel del estado local, el estado de Texas, y después se fueron más arriba, acciones jurídicas, ahí también tienen que ver repertorio de acciones. Miren, esto es importante acá. En la razón crítica positiva, repertorio de actores y acciones. Parar una calle, parar una carretera, movilizarse contra el Estado, generar un grupo, generar una red, hacer acciones legales a todos los niveles, hasta el sistema interamericano e internacional, en América Latina interamericano, o la ONU, tienen casos de la India, tienen casos de África, tienen casos de todos lados. ¿Se entiende? Y por fin, que yo buscaba y que logré, ¿no? En el caso, ¿no? Yo creo que está suficientemente explicado. A ver, rápidamente, ¿alguien se atreve a decir esto del caso de Boaventura que íbamos a analizar hoy? Las 4 partes, rápido, del caso del capítulo 6, de vivienda, que era el que íbamos a analizar. Muy rápido, ¿no? No tenemos por qué. ¿Se atreven o no? Pues Si quieres, yo. quieres un punto nada más y pasamos a otro y así. A ver, Bueno, dale. las contradicciones sociales sería como el hecho de que están haciendo asentamientos de viviendas que no completan, digamos, los requisitos para ser legales, ¿no? Muy bien. Y el autor lo analiza desde todas las perspectivas posibles, diciendo que pues es culpa de que no se les está dando, más bien, que estas personas no ganan lo suficiente para realmente tener una vivienda digna y por eso recurren a estos asentamientos, pues, informales, como lo describe, pero que al mismo tiempo ponen en riesgo su vida al hacerlo, ¿no? Y Ajá. Fíjense, ahí en ese caso, y se me olvidó ponerse en las aristas de la totalidad social, la arista jurídica, nunca se las puse, Dios santo. En ese caso, justamente la arista jurídica es que la infraestructura jurídica de Estados Unidos no te permite legalizar la vivienda. ¿No se acuerdan? sí, Ese justo. es un análisis de totalidad social, darte cuenta que el sistema gringo en sí no te permitía legalizar la vivienda, legalizar los servicios de la vivienda, porque tú eras Sí. un inmigrante, todo, ¿no? Dale, Jimena, adelante. Que sí, que justo no permitía una regularización de estas viviendas informales, que en vez de darles como oportunidades de, está bien, mira, ya pusiste tu casa aquí, mira, págame una multa de 5 años por la luz que me debes y yo te pongo todo el servicio de luz, ¿no? Que es algo que aquí pues en México sí se hace, ¿no? Y justo lo dice el autor. Por ejemplo, en el pueblo A de mi ver, papá. en la contradicción social faltan algunos elementos. Si queremos, vamos, Sí. a ver, Yoali, ¿quieres participar? Porque le voy a dar la palabra porque Yoali, yo creo que tiene un internet fatal hoy porque la ha dejado entrar como 15 veces. En serio, no es mentira, la pobre. A ver, participa, corazón. No se te vaya a Sí, caer el está un internet. poquito mal mi internet. No, un En el, poquito mal, me tienes loca aquí dándote entrada como 10 veces. perdón, en el Dale. punto 3 podría atacar lo que son las políticas de liberación del comercio.
porque dicen que gracias a esto pues se ha buscado que la mano de obra sea barata y esto ayuda a que existan estas colonias tanto en la frontera de México como en la frontera de Estados Unidos. Cuando dices el punto 3, ¿la razón crítica negativa o en qué punto 3? Sí, en lo de ubicar jurídica A y ver, políticamente. no, a ver, que es- no. Sí y no, pero vamos a ir por partes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero quiero que no se me confundan, porque se me van a confundir. A ver, primer punto, ¿cuál es la contradicción social de ese caso? La principal son los asentamientos irregulares. ¿Está bien? Pero ese asentamiento irregular no va solito. ¿Con qué va? Con lo que acaba de decir Joali. Liberalización del comercio, flexibilización de fronteras para que la gente vaya a trabajar la mano de obra barata allá y sean ilegales. El tema del libre comercio tiene mucho que ver, y Joali tiene mucha razón ahí. Las nociones jurídicas o la construcción jurídica, incluso de Estados Unidos, el sistema del common law y de Estados Unidos con respecto a las personas que van a trabajar, las dejas trabajar, están ilegales, les pagan menos, pero ellos quieren trabajar así porque al final ganan más, pero y a la vez se van asentando en estos espacios porque es una forma también de vida, y entonces van construyendo, sí, construyen ilegalmente, sí, pero al final también es una construcción ilegal entre comillas, después le vas poniendo los servicios o no se los puedes legalizar, pero después te dicen, bueno, págame la multa, como dijo Jimena muy bien, y te los legalizo y no tengo el dinero para pagarlo. Es todo un círculo vicioso que está alrededor también de un fenómeno fundamental que sería, en mi criterio, el libre comercio, como bien dijo Yoali, y la migración que provoca el libre comercio. La migración que, claro, nadie es ilegal, eso yo lo puedo afirmar, pero que genera un estatus de ilegalidad en los espacios. ¿Está bien? ¿Se entiende? Más o menos, por ejemplo, para ver las aristas, para ver las contradicciones sociales. Y de ahí pasamos, por eso estuvo muy bien, Joali, que lo comentaras, corazón, porque no solo está en el 3, está en todos ese punto. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, Entonces, la totalidad social, ¿cuáles son qué hay políticamente, qué hay económicamente, para que ya lo separen? ¿Qué hay socialmente, qué hay cultural e ideológicamente y simbólicamente? ¿Qué hay jurídicamente? Se me había olvidado poner esa lista. En todos hay problemas jurídicos y si hay algún factor histórico. No tiene que llevar todo, en cada caso, pero regularmente casi todos los casos tienen casi todas las aristas. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es lo cultural simbólico de este caso? Sí está en el caso, está muy interesante, a ver si lo vieron. A ver, Carlos. Bueno, tengo dos, me ocurren dos. El primero es la gente que como tal empezaba a crear estas viviendas, que en parte son mexicanos e inmigrantes, ¿no? Eso a mí se me hace una arista cultural. Y la segunda, con relación a las percepciones, pues lo maneja muy bien el artículo cuando habla de la percepción de los legisladores y de los actores políticos del Estado, que Sobre, buscaban frenar, que veían eso, que veían ese fenómeno como algo, no como algo, como una oportunidad para crear vivienda y como tal de emancipación, sino como algo que frenar. Entonces eso me hace muy interesante, esa visión, esa percepción como de frenar en lugar de permitir, ¿no? estoy de acuerdo, de control por encima de satisfacer derechos humanos, ¿no? Ahí hay una arista muy interesante, pero fíjate, en la primera que hablas de los mexicanos, yo creo que hay uno muy interesante vinculado a los mexicanos, no sé si alguien lo vio. Hay una percepción en el texto acerca de que los mexicanos todos viven mucho juntos, sus familias, y viven sin servicios, luego entonces no les importa vivir así. Es una percepción discriminatoria completamente. Es tremenda esa, de que las autoridades y la gente ve que, bueno, es que como son mexicanos, son migrantes, están acostumbrados a vivir así, sin servicios, entonces como están acostumbrados no les importó hacer la casa así, cuando es una condición estructural de desigualdad, de que no tienes otras condiciones y que necesitas trabajar allí.
no por ser mexicano per se o por ser migrante centroamericano, ¿sí se entiende? Estoy acostumbrado a vivir con determinadas condiciones, no, porque no soy gringo, por Dios, está velado eso en el texto, pero está interesante, porque es una percepción cultural, ideológica, simbólica contra los propios migrantes, ¿no? En general, porque no solo son mexicanos, ¿no? Son de todos los países, sobre todo del sur, ¿no? Bueno, ahí la jurídica, por ejemplo, es que no hay infraestructura para legalizar las cosas, pero que tampoco coadyuva las instancias jurisdiccionales a ayudar, pero que de todas maneras también a veces hay respuestas positivas del Estado, de algún nivel estatal, y eso es importante señalarlo, ¿no? Es decir, que también está metido el Estado de Texas, que se intentó hacer tal cosa, ¿no? Bueno, razón crítica negativa y positiva. La negativa aquí, ¿cuál es la fundamental? Es cómo regularizar a estas personas, ¿no? Cómo regularizar a estas personas. ¿Está bien? Me voy a apurar porque quedan 3 minutos. ¿Cómo regularizarlos? ¿Cómo generar un plan de desarrollo de vivienda? ¿Cómo generar un plan de política pública para que realmente todo este fenómeno que siempre ocurre en las fronteras puedan ellos ser satisfechos sus derechos y no quedar en un estado de ilegalidad? Ese es el problema es la regularización. Y dentro de la regularización, todo el ámbito de ilegalidad que hay alrededor, cómo solventar esto, pero no solo a esa comunidad, sino a futuro. Eso es mucho de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no solo quieren resolver su problema. Cuando tú generas un litigio estratégico de derechos humanos, este tipo de cosas, no solo resuelves un problema, sino quieres que a futuro también eso cambie. Entonces, por ahí, ¿y qué hice? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, todo lo que ellos hicieron, por ejemplo, en positivo, la cierta organización comunitaria, la acción que hicieron mediática, los grupos de autoayuda, la incidencia con ONGs, y todo, cómo generaron, incidieron a nivel de los legisladores mediante la Suprema Corte, ¿no? Todo lo que hicieron jurídica y políticamente. Y por último, ¿qué fines buscaban? Pues como ya dije, cambiar este proceso de regularización, pero ¿qué buscabas? ¿Qué lograste? ¿No? Si se logró un plan de desarrollo, o no se logró, si se logró el plan de desarrollo, ¿no? Se logra el Plan Nacional de Política Pública de la Vivienda, ¿no? Eso es lo que se logra, ¿verdad? Sí, esto y todo lo que tú vas logrando alrededor del caso. ¿Está bien? Lo siento, me hubiera encantado que lo hubieran hecho, pero la verdad ya me extendí mucho. Que lo hubieran hecho ustedes, pues. A ver, ¿se entendió en función un poquito del caso? Faltan muchos elementos del caso, ¿eh? Yo hice un seminario con los estudiantes de la UACM y para 2 casos nos demoramos 3 horas, porque así lo desmenuzamos mucho, ¿no? Todas las aristas, todas las cosas. Entonces, duramos 1 hora y media en cada caso. Fue tremendo. Pero igual los casos del texto, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Nos queda un minutito. Profesora, ¿hay una extensión del trabajo mínima? No, voy a cerrar la pantalla, ¿está bien? Por un momentito, Ari, voy a cerrar. A quitar esto. Vayan pasando lista, por favor. 2 cositas rápidamente. No, Ari, la extensión del trabajo es que tienes que hacer esos 4 puntos y poner tu nombre, apellido. Les voy a pedir que pongan su cámara un momentito todos y todas. Y no, Ari, no hay extensión del trabajo, ninguna. Es que aborde los 4 puntos en esta misma dinámica que estoy preguntando, ¿vale? Nada de y claro, con una introducción de qué caso estás tratando, muy básica, 2 párrafos, no tienen que ser mucho más, se los voy a reducir. El trabajo no es relatar el caso, el trabajo es hacer este análisis crítico, ¿está bien? ¿Está bien? En esencia ese es el trabajo, hacer el análisis crítico, que son esos 4 puntos. En este caso, un caso que ya está hecho críticamente. Luego, entonces no les va a ser muy difícil detectar todo esto, ¿no? Bueno, pasen lista. Los que se tengan que ir, no tengo ningún problema que se vayan, pero yo quería comentarles un par de cositas más. ¿Vale? Y los que se tengan que ir, pues adelante. Pasen lista para tener su última lista, ¿vale? Y muchas gracias.